Antes de pasar al tema de nicho, algo que sí quiero que quede muy claro es que el ecosistema, para el punto de vista de un estudio, ya vimos que es la unidad de la naturaleza en la cual interactúan tanto la parte viva como la parte no viva, es decir, el biotopo y la biocenosis. Pero realmente los límites de un ecosistema no son tan claros de poder definir. ¿Por qué? Porque los ecosistemas también sufren de alteraciones o de cambios, y podemos tener ecosistemas que midan kilómetros y kilómetros y kilómetros, o podemos tener ecosistemas que apenas midan 5 centímetros. Por ejemplo, si yo les hablo de un ecosistema o escuchan la palabra ecosistema, lo primero que se nos viene a la cabeza son bosques, desiertos y mares, ¿no? O sea, extensiones muy, muy grandes de agua o de tierra. Pero, por ejemplo, en la temporada de lluvias, ahorita ya no se ve mucho, hace muchos años todavía sí, en las charquitas, que de repente ven los charcos de agua y brincan y para mojarse y demás. Antes en esos charquitos se podían ver renacuajos, ¿no? Y encontrábamos allá las mosquitas y a los renacuajos, se formaban por ahí algunas algas. Entonces ahí en esa charquita pequeñita donde había renacuajos, algas, estaba el agua, el suelo, el oxígeno, tenemos también un ecosistema. ¿Por qué? Porque está interactuando tanto la parte física como la parte viva de ese ecosistema, ¿sí? Otro ejemplo donde podríamos encontrar un ecosistema, por ejemplo, entonces realmente poder decir, tengo un ecosistema, un bosque que mide 20 kilómetros, pues realmente no es tan fácil de definir, no es tan fácil poder marcar un límite de un ecosistema, porque como les repito, estos tienden a sufrir alteraciones o modificaciones, ya sea de manera natural o por acción del hombre. Entonces podemos tener ecosistemas muy extensos que puedan medir kilómetros, o podemos tener ecosistemas muy pequeñitos, incluso en una charquita de agua, ¿sí? Entonces, para que no quede así como de, un ecosistema pues es un bosque, es una tundra, es una taiga, o sea, sí, pero podemos encontrar también ecosistemas en espacios pequeñitos, ¿sí? Bien, ahora vamos a hablar de lo que es el nicho y de lo que es el hábitat. Cuando yo les hablo de nicho y estamos en clases presenciales, cuando yo les pregunto qué es un nicho, lo primero que me contestan pues es que es una cajita, o donde guardan al santo, o donde reposan a lo mejor los restos de algún familiar, y no tiene no tiene ninguna relación con eso. El nicho dentro de los ecosistemas se va a definir como la función biológica que realiza un organismo en particular. Es decir, el papel que va a desarrollar ese organismo dentro del ecosistema. Por ejemplo, tenemos a un murciélago ahorita que estuvo tan de moda por el coronavirus y que pobres murciélagos se dedicaron a cazarlos. ¿Cuál piensan ustedes que es la función biológica de un murciélago? ¿Se les ha ocurrido? ¿Cuál es la función que tiene un organismo? Digo, un murciélago. La función que tiene un murciélago es la de polinizar. Tiene la misma función que las abejas. Los murciélagos son polinizadores. Entonces, dentro de los ecosistemas, los murciélagos van a tener esta función de polinizar, ¿sí? Las abejas, ¿cuál es la función biológica de las abejas? La polinización, ¿sí? ¿Por qué se los menciono? Porque pues las abejas están sufriendo bastante, al igual que los murciélagos. Entonces, si nos quedamos sin polinizadores, pues los seres humanos vamos a sufrir mucho, ¿sí? Entonces, el nicho como tal es la función que va a realizar el organismo dentro de su entorno. Después tenemos el hábitat. Esta palabra es bastante interesante porque muchos de ustedes en sus tareas me mencionan mucho la palabra hábitat, pero ¿qué es el hábitat? Porque si me mencionan, no, el hábitat de los organismos, o es que el hábitat y el hábitat y el hábitat, porque en muchas tareas lo llegué a observar. ¿Alguna vez se han preguntado qué es?
Bueno, vamos a decir lo que es el hábitat. Se define o es el lugar donde vive el organismo, es decir, su casita. Hablábamos de los murciélagos. Los murciélagos ya sabemos que su función es la polinización. Bueno, algunos murciélagos son polinizadores. ¿Dónde sería su casita del murciélago? ¿Dónde viven los murciélagos? Los murciélagos los encontramos en las cuevas. Entonces, ¿cuál es el nicho del murciélago? La polinización. ¿Y cuál es su hábitat? Las cuevas. Otro ejemplo que les pongo aquí, los alacranes. Generalmente los alacranes, ¿dónde los encontramos? Abajo de las piedras. Cuando andamos en el campo ahí de curiosos, los encontramos abajo de las piedras. Pero bueno, ya en nuestra casa, en un ecosistema urbano, donde los encontramos, pues abajo de los muebles, escondidos entre la ropa. Bien, ¿cuál es la función o cuál es el nicho del alacrán? Pues la función que tiene el alacrán es comerse a pequeños insectos y es como una especie de control de algunos pequeños insectos.